unas cuestiones a la pregunta de, sobre todo de la senadora Elías de Pérez, sobre la norma interpretativa vinculada a la Convención de los Derechos del Niño. Recordar que, como todos saben, hubo una fuerte discusión en el momento en que se trató la convención, incluso cómo iba a incorporarse en el preámbulo, hubo varias propuestas y finalmente se rechazaron para que quede un alcance para amplias disposiciones. Lo mismo sucedió, y uno cuando ve los antecedentes, sobre las discusiones que se dieron para el artículo 1 de esa convención, que como saben es todo ser humano menor de 18 años de edad, que se entiende. Entiendo que la pregunta también iba hacia el momento en que el Estado argentino ratificó la Convención de los Derechos del Niño por la ley 23.849. Efectivamente, en el artículo 2 de esa ley, el Estado argentino establece una norma interpretativa que está vinculado a cómo debía interpretarse ese artículo 1. Hay que diferenciar esa norma del artículo 2, que hace una reserva en los términos de la Convención de Viena. Ustedes saben que las reservas tienen una limitación a las ratificaciones de los tratados internacionales, a de las convenciones internacionales, no así claramente las normas interpretativas, como es el caso la que se hizo para la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, efectivamente, el Estado argentino no hizo una reserva en este sentido, sino formuló una declaración que es interpretativa. ¿Eso qué significa? Significa que tiene un rango legal, no un rango constitucional, esa norma interpretativa. Y acá voy a referirme y voy a hacer una mínima mención porque me parece que es muy aclaratoria y está en el diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, que lo dice de la Convención Constituyente de 1994, las declaraciones interpretativas formuladas al ratificar los tratados no forman parte de ella. Es la propia Convención Constituyente que al incorporar en el inciso 22 del artículo 75 e incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos, aclara específicamente la pregunta que hizo recién la senadora. Efectivamente, como es una declaración interpretativa, tiene rango legal y perfectamente otra norma puede modificarlo. No forma parte, como dijo la secretaria legal y técnica, del bloque de constitucionalidad, y me parece que el hecho de que, como también hizo mención la secretaria legal y técnica, el propio Comité de los Derechos del Niño ha hecho explícito la necesidad de modificar la normativa argentina en materia de aborto es muy clara, y traigo otro dato que me parece que es importante, que son muchísimos los países del mundo que, siendo parte de la Convención de los Derechos del Niño, tienen legalizado el aborto del mismo modo que lo estamos pretendiendo nosotros ahora. Pongo el ejemplo de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Estados Unidos, de Uruguay. Uruguay, por ejemplo, también es signatario de la Convención y tiene, como todos y todas sabemos, legalizada la práctica. Una sola cuestión más respecto a la objeción de conciencia que preguntaba quizás el senador Rodríguez, más allá de las cuestiones generales, en términos puntuales, sí establece que se puede amparar en esta garantía quien interviene de modo directo, ¿sí? Digamos, quien tiene que intervenir directo en la práctica. Por otro lado, se regula que tenga que mantener esa objeción de conciencia en todos los ámbitos en los que trabaje. Ustedes saben que los médicos, las médicas trabajan en el sector público, en el sector privado, y esto resulta una cuestión absolutamente lógica. Tiene la obligación de hacer una derivación de buena fe. Hay que decir que entre las modificaciones, como hizo mención la secretaria legal y técnica, que se incorporó el artículo 11 para pensar las derivaciones y que esas derivaciones sean efectivas en el caso que un establecimiento privado o de la seguridad social tenga todos los médicos o médicas objetores de conciencia. Entonces es cómo hacemos para resguardar esa garantía constitucional, pero a la vez asegurar ese derecho al acceso a la salud de la persona que sea requiriente. También se eliminó la obligación como una obligación de resultado para el médico, que era garantizarle la práctica, y eso es algo importante que también forma parte de los consensos que se llevaron adelante. Y por último, como ya lo dijimos, claramente la objeción de conciencia cede cuando está en juego la salud o la vida de una persona. Igual, aunque no estuviese establecido, cedería por las normas generales y de nuestro sistema jurídico. Creo que con eso
Perdón, Presidenta. Sí, tiene la palabra, senadora. Las dos preguntas.